Si estás con Cristo hoy en día, ¿tu pasado te sigue condenando? ¿Vives realmente honesto y dependes realmente de la gracia de Dios? ¿El orgullo y la autosuficiencia no te deja ver verdaderamente lo que Dios quiere hacer contigo? En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo se describe en el versículo de 1 Corintios capítulo 15 versículo 9, asimismo con una notable humildad. Este versículo revela tanto la profunda conciencia de Pablo de su pasado como su gratitud por la gracia de Dios. En nuestro devocional de hoy titulado Soy el más pequeño, no trataremos por ahora el punto de que si Pablo es el último de los apóstoles. Es controversial el tema, pero siempre hay que verlo a la luz de las Escrituras. Lo que sí exploraremos con esta afirmación de Pablo es comprender su humildad, su llamado y la poderosa obra de la gracia de Dios en su vida. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a unirte a este viaje exegético para descubrir cómo el ejemplo de Pablo puede inspirarnos y transformarnos hoy en día. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 9 dice: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo escribe esta declaración en un contexto de defensa de su apostolado y el evangelio que predica. La iglesia en Corintio enfrentaba divisiones y cuestionamientos sobre la autenticidad de algunos líderes, incluido Pablo. Algunos en la comunidad dudaban de su apostolado debido a su pasado como perseguidor de la iglesia. Antes de su conversión, Pablo, conocido entonces como Saulo de Tarso, fue un fervoroso fariseo que perseguía a los cristianos con gran celo. Su dramática conversión en el camino a Damasco, donde se encontró con el Cristo resucitado, cambió radicalmente su vida. En este versículo, Pablo no solo reconoce su pasado pecaminoso, sino que también subraya la magnitud de la gracia de Dios que lo transformó de perseguidor a apóstol. La expresión el más pequeño de los apóstoles muestra su humildad y autoevaluación frente a los otros apóstoles que caminaron con Jesús. Además, su frase "no soy digno de ser llamado apóstol" enfatiza su reconocimiento que su apostolado no se basa en sus méritos personales o dado por hombres, sino de la gracia inmerecida de Dios. Este contexto histórico y teológico es fundamental para entender la profundidad de la transformación de Pablo y cómo Dios puede usar incluso a los más indignos para su gloria. La vida de Pablo es un testimonio viviente del poder y de la gracia de Dios para redimir y transformar. La reflexión sobre 1 Corintios capítulo 15 versículo 9 nos lleva a considerar la humildad y el arrepentimiento genuino de Pablo. A pesar de ser un apóstol altamente respetado y un gran líder en la iglesia primitiva, Pablo nunca perdió de vista su pasado y su dependencia total de la gracia de Dios. Esta humildad es una característica esencial del verdadero liderazgo cristiano y un recordatorio para todos los creyentes de que nuestra identidad y valor no se encuentran en nuestros logros o historia, sino en la obra redentora de Cristo. Pablo podía haber ocultado su pasado vergonzoso, pero en lugar de eso lo utilizó como un testimonio de la gracia de Dios. Reconoció que su posición como apóstol era un regalo inmerecido, no una recompensa por su piedad o por abrir iglesias o hacer buenas obras. Esta actitud es un ejemplo poderoso para todos nosotros. La verdadera humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo y más en Dios y su obra en nuestras vidas.
Es reconocer que sin importar nuestro pasado, la gracia de Dios es suficiente para transformarnos y usarnos para su gloria. Además, la historia de Pablo nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Todos tenemos un pasado, y algunos aspectos de ese pasado pueden ser motivo de vergüenza o arrepentimiento. Sin embargo, la historia de Pablo nos asegura que ningún pecado es tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. Su historia nos invita a abrazar plenamente la gracia de Dios y permitir que su poder transformador nos cambie desde adentro. La aplicación de 1 Corintios capítulo 15 versículo 9 en nuestra vida cotidiana implica una adopción consciente de la humildad y el reconocimiento de nuestra total dependencia de la gracia de Dios. Como Pablo, debemos estar dispuestos a reconocer nuestras fallas y nuestro pasado, no como un medio para autocondenarnos, sino como un testimonio del poder de la gracia de Dios. Esto significa también vivir una vida de gratitud constante, sabiendo que nuestra posición en Cristo es un regalo inmerecido. En términos prácticos, esto podría significar ser más abiertos y vulnerables acerca de nuestras propias luchas y fracasos con los demás, especialmente en un contexto de comunidad cristiana. Demasiado a menudo los cristianos sienten la necesidad de proyectar una imagen de perfección. Sin embargo, la historia de Pablo nos enseña que Dios usa incluso a aquellos con un pasado complicado para llevar a cabo su voluntad. Nuestra honestidad puede servir como un poderoso testimonio para otros que también necesitan experimentar la gracia de Dios. En nuestras interacciones diarias, la aplicación de este versículo nos llama a ser misericordiosos y pacientes con los demás. Al recordar que nosotros mismos hemos sido receptores de gran misericordia, estamos más capacitados para extender esa misma gracia a los demás. Esto es especialmente relevante en un mundo donde el juicio y la condena rápida son comunes. Vivir bajo la gracia de Dios significa ver a los demás a través de los ojos de esa misma gracia, reconociendo que todos estamos en un proceso de transformación. Las consecuencias de no adoptar la humildad y el reconocimiento de la gracia de Dios en nuestra vida pueden ser graves. Sin una comprensión adecuada de nuestra necesidad de gracia, podemos caer en la trampa del orgullo y la autosuficiencia. Esto no solo nos aleja de una relación genuina con Dios, sino que también puede llevarnos a juzgar y menospreciar a los demás. La falta de humildad crea una barrera entre nosotros y la gracia de Dios, impidiéndonos experimentar su amor y perdón de manera plena. Además, el orgullo y la falta de humildad puede crear divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nos consideramos superiores a los demás o nos negamos a admitir nuestras propias fallas, podemos alinear a otros y crear un ambiente de desconfianza y juicio. Esto va en contra del mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. La comunidad cristiana debe ser un lugar de gracia y sanidad, no de juicio y de condena. Otra consecuencia importante es la incapacidad de ser un verdadero testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Si ocultamos nuestras luchas y fracasos, privamos a otros de la oportunidad de ver cómo Dios puede transformar incluso las vidas más complicadas. La historia de Pablo es un testimonio poderoso precisamente porque no oculta su pasado, sino que lo usa para glorificar a Dios y mostrar su increíble gracia. Pablo nos advierte contra el peligro del orgullo espiritual. A pesar de sus logros y su posición como apóstol, nunca olvidó su pasado y su necesidad constante de la gracia de Dios. Esta advertencia es crucial para nosotros hoy en día. Es fácil caer en la trampa de pensar
que porque hemos sido cristianos por mucho tiempo o hemos alcanzado ciertos niveles de liderazgo, estamos de alguna manera exentos de la necesidad de la gracia diaria de Dios. Esta es una mentira peligrosa que puede llevarnos a una vida de autosuficiencia y orgullo. Además, la advertencia se extiende a la forma en que vemos a los demás. Es fácil juzgar a aquellos que luchan con pecados visibles o que tienen un pasado complicado. Sin embargo, la historia de Pablo nos recuerda que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Debemos ser cuidadosos de no caer en una actitud de juicio o superioridad espiritual, sino más bien recordar que todos estamos en el mismo barco de necesidad de la gracia de Dios. El enemigo puede utilizar nuestras luchas con el orgullo y la autosuficiencia para alejarnos de Dios y de los demás. Una de sus trampas más comunes es hacer que los creyentes se centren en sus logros y posiciones, en lugar de su dependencia de la gracia de Dios. Esto puede llevar a una falta de compasión y a una dureza de corazón hacia aquellos que aún están luchando. El diablo puede susurrarnos que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios tanto como otros, o que somos de alguna manera más dignos de su gracia. Otra trampa es el uso del pasado de una persona como un arma para mantenernos atrapados en la culpa y la vergüenza. El enemigo puede recordarnos constantemente nuestros errores y pecados pasados, haciéndonos sentir indignos del amor y la gracia de Dios. Esto es exactamente lo contrario del mensaje del Evangelio, que es un mensaje de redención y nueva vida en Cristo. Debemos estar vigilantes y recordar que en Cristo somos nuevas criaturas y que nuestras vidas ya no están definidas por nuestro pasado. Jesús nos llama a una vida de humildad y dependencia en Él. En el Sermón del Monte, Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra necesidad constante de Dios y su gracia. Jesús también nos enseña a perdonar y a ser misericordiosos con los demás, como Él ha sido con nosotros. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús destaca la actitud correcta de humildad y arrepentimiento sobre la arrogancia y el orgullo espiritual. En la actualidad, muchas iglesias se enfrentan desafíos relacionados con el orgullo espiritual y la falta de humildad. Es común ver a líderes y congregantes que luchan por mostrar una imagen de perfección, ocultando sus luchas y fallas. Esto puede crear una cultura de juicio y condena en lugar de un ambiente de gracia y sanación. Además, algunas iglesias pueden caer en la trampa de medir el éxito en términos de números y logros visibles, en lugar de enfocarse en la transformación interna y la dependencia de la gracia de Dios. Es esencial que las iglesias promuevan una cultura de transparencia y autenticidad, donde los creyentes se sientan libres para compartir sus luchas y experimentar la gracia y el perdón de Dios. La historia de Pablo es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar a cualquiera sin importar su pasado. ¿Para qué? Para su gloria. Las iglesias deben ser lugares donde se celebre la gracia de Dios y se anime a todos a crecer en humildad y dependencia de Él. Oremos. Señor, reconozco mi necesidad constante de tu gracia. Gracias por amarme y por llamarme a pesar de mis fallas y mi pasado. Ayúdame a vivir una vida de humildad y dependencia en ti, recordando siempre que todo lo bueno que tengo es un regalo de tu amor. Dame un corazón que refleje tu compasión y gracia hacia los demás, y que no se deje llevar por el orgullo o la autosuficiencia. Señor, hazme un instrumento de tu paz y amor
y que mi vida sea un testimonio de tu poder transformador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.